En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos aspectos de la actualidad, esta semana para hablar de la crisis que vive Nicaragua. Para ello cuento ya en este estudio con dos invitados. Julián Dufray es doctorando del Instituto de Altos Estudios de América aquí en Francia. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Y contamos también con nuestro colega periodista independiente François-Xavier Freland, que además fue corresponsal de esta misma casa en Caracas. Bienvenido. Buenos días. En Primera Plana hoy, la crisis de Nicaragua. Bueno, pues desde el pasado mes de abril, van ya 6 meses, Nicaragua vive una crisis que ya se proyecta internacionalmente. Ha llegado al Consejo de Seguridad de la ONU, van ya más de 300 muertos. La oposición acusa a Daniel Ortega en el poder desde 2007 de haber instaurado prácticamente una dictadura basada en un sistema corrupto. Y por su parte, el presidente Daniel Ortega se niega a retomar el diálogo y adelantar ese adelanto electoral de 2021 a 2019 como posible salida a la crisis. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando esta crisis. Portadas como aquí en Francia, el diario La Croix, en Nicaragua, una represión sin fin. Pese a las nuevas manifestaciones de este mismo mes de septiembre, el presidente Ortega parece que no va a dar su brazo a torcer. El Nuevo Diario, portada del 3 de septiembre. Parapoliciales disparan a manifestantes. Una imagen que encarna sin duda la deriva de esta crisis. Y portadas también como la de La Prensa. El régimen admite 204 reos políticos tras procesos arbitrarios ejecutados desde el pasado mes de abril. Julián, para poner toda esta crisis en contexto y explicar a nuestros telespectadores cómo en 6 meses, de abril a esta parte, hemos llegado a este punto que parece un callejón sin salida en Nicaragua. Sí, bueno, estamos a más de 5 meses del inicio de las protestas y de la crisis sociopolítica que está golpeando Nicaragua. Y no se ve una resolución de inmediato o a corto plazo en Nicaragua. Primero porque el diálogo nacional que inició el 16 de mayo y que fue interrumpido muchas veces, ahora está totalmente suspendido y que no hay una salida, una solución negociada a vista. Segundo, la correlación de fuerza en Nicaragua ha cambiado. Al inicio, el diálogo estaba para poner en la misma mesa diferentes actores. Y fue convocado por el mismo Daniel Ortega en una situación de debilidad, y ahora que ha retomado el control de las calles, el control de las protestas por la represión sobre todo, no tiene un interés a retomar el diálogo en esta configuración, es decir, con la conferencia episcopal, con la presencia de la mesa especial de seguimiento para Nicaragua de la CIDH, y que sí estamos ahora en una salida, no hay salida, perdón, estamos en un... Y ha cambiado esa correlación de fuerzas. Entiendo que ahora Ortega, digamos, pesa más en esa negociación. Ahora esa correlación de fuerzas. Ortega está en una posición de imponer sus condiciones para ir a un diálogo, pero no tiene interés de ir a un diálogo, es decir, que ha retomado el control de las calles, ha conseguido desarticular los actores de la Alianza Cívica, que estaba en la mesa de diálogo, sobre todo por el encarcelamiento de sus principales líderes, como los del movimiento campesino y del movimiento estudiantil. Las protestas estudiantiles empezaron el pasado mes de abril. No sé si el agujero de las reformas que pretendía Ortega para tapar la corrupción, que fue el motivo por el que salieron los estudiantes, fue el inicio de esa contestación, o François-Xavier, habría que ver esa contestación ya con más perspectiva en el tiempo. ¿Cuándo empezó la contestación contra Ortega? Pues en las últimas elecciones generales, ¿no? Hubo casos de fraude, según la oposición, varias veces, y nunca al final hubo un debate, hubo elecciones nuevas para derrocar, o sea, para salir de una crisis política. Nicaragua es un país que tiene mucho que ver con Venezuela, que es un país que conozco un poco más.
en el sentido de que creo que la gente que está manifestando hoy día contra Ortega no es derechista, no son estudiantes totalmente anti ideas sociales, por ejemplo. Son gente, yo creo, son jóvenes con ideas nuevas, modernas, que se sienten en un país robado por una pareja, los Ortega, y que se sienten frustrados en un país donde al final todo está muy controlado. No hay libertad, por ejemplo, con la prensa hubo poco a poco unos periodistas y unos diarios que fueron prohibidos. Entonces se siente que hay como un sentimiento de vivir en un país que no está en el siglo XXI, que no está... Los Ortega dan la impresión que tienen una manera de hacer política como en el siglo pasado. O sea, hasta diría, el programa político que tienen. Son muy... hay poco, por ejemplo, hay poco sentimiento ecológico, lo hemos visto con el canal. Entonces están en una visión muy... Anacrónica, totalmente anacrónica, y yo creo que es más que todo un problema de generación en este país. Creo que Luis Julián tuvo la posibilidad de estar en esas manifestaciones estudiantiles durante los meses de abril y de mayo. Sí. ¿Cómo son esos estudiantes que salieron a las calles? ¿Cuál es su perfil, Julián? Bueno, yo primero empezaría por decir que lo que lanzó a los estudiantes en las calles fue la reforma al seguro social, con una ola de solidaridad hacia los ancianos, hacia los jubilados. Ya había tenido esta alianza jubilados-estudiantes en 2013 en el movimiento Ocupa INS, cuando los jubilados se tomaron el edificio del Seguro Social y que fueron desalojados por turbas sandinistas, policía antimotines y otra policía. Ya había tenido esta alianza en Nicaragua. Lo que lanzó a la gente en las calles fue esta reforma, pero lo que desencadenó, lo que llegó a esta sublevación y a esta insurrección popular fue la represión que hubo el 18 de abril en las calles, cuando turbas sandinistas, con la complicidad de la Policía Nacional y de policías de los antimotines, se atacaron, agredieron a los jubilados y a los estudiantes. Al día siguiente empezó el levantamiento popular y el levantamiento estudiantil. De estos estudiantes, la mayoría viene de las universidades públicas y de la Universidad Centroamericana. Pero además no es solamente un movimiento estudiantil, es toda una juventud que se metió en la lucha, en la resistencia cívica. Para entender bien esta crisis tenemos que hablar del papel con el que cumplen 4 actores fundamentales. Vamos a hablar rápidamente del papel de la Iglesia, del papel de Estados Unidos, del papel de la propia esposa de Ortega y también del papel del ejército. La Iglesia, que parecía estar destinada a un rol de mediadora, ha pasado a convertirse en el gran enemigo de Ortega. Sí, Julia. pero la Iglesia desde 2014 ya había escrito una carta a la pareja presidencial que se llamaba En búsqueda de una solución pacífica en Nicaragua. Ya habían alertado al gobierno de todos los riesgos de conflictos sociales, etc. La Iglesia, a mi juicio, es lo que diferencia la posición de la Iglesia de los años 80, etc., es que hoy la jerarquía, hasta los párrocos de base, están en la misma línea. Es decir, hicieron como un frente para apoyar a la lucha y también para medir, para ser mediadores del proceso del diálogo. Y ellos fueron casi en el aniversario del 19 de julio, Ortega un planteamiento que lanzó sus acusaciones hacia la Iglesia golpista, y de eso empezó
a ser uno de sus principales enemigos, la Iglesia Católica. Pues precisamente Daniel Ortega hace unas semanas en entrevista con France 24 culpaba a la Iglesia de seguir las directrices de Estados Unidos. Lo hacía frente a la entrevista que le planteaba mi compañero Marc Perelman. Recordemos ese momento. Hubo un planteamiento que hizo la conferencia episcopal, ¿ve?, en una reunión que tuvimos privada, donde, bueno, ahí están todos los puntos, ahí tengo el documento, están todos los puntos, y los puntos que ellos ahí presentan son los puntos que presenta la oposición y que presentan los Estados Unidos. ¿Los presenta quién? Quien debería tener una posición neutral. O sea, el que está mediando no puede irse a favor de una de las partes, sino que tiene que buscar cómo buscar puntos de coincidencia entre las partes. En cambio, ahí ellos abiertamente nos dieron un ultimátum para que dejáramos el gobierno. Entonces, una cosa de locura completa. Era la entrevista de Ortega en France 24. François Xavier, la cortada de Ortega, y aquí también tenemos el paralelismo con Venezuela similar a la de Maduro, el golpe financiado por Estados Unidos. Sí, eso es la vieja canción que escuchamos desde los años 60, o sea, es copiado del discurso castrista, el enemigo americano, el imperio, etc. Sirve mucho para endurecer el régimen, para buscar cohesiona quizá dentro del régimen ese discurso frente a Estados Unidos. Más que todo permite dar la impresión que eran como revolucionarios y que no se han perdido en un sistema dictatorial, pero en el fondo, los enemigos que tienen no vienen de Estados Unidos, sino del país mismo. O sea, en Venezuela, por ejemplo, según unos sondeos, hay 80% de la gente que no soporta más a Maduro. Y se ve cuando se va, hoy día cuando vamos a Caracas, cuando vamos en Venezuela, hay mucha crítica del régimen en todos lados, tanto en el chavismo mismo, ¿no? Y yo creo que en el sandinismo es lo mismo. O sea, yo creo que la crítica viene también de los propios ex electores de Ortega. Hay como una oposición ahora general en un país que no soporta más a esa pareja. En unos instantes vamos a continuar hablando de la crisis de Nicaragua. Permítanme despedir a los espectadores de France 24, no sin agradecerles su fidelidad en esta semana que cumplimos un año en antena, un año de France 24 y también de este programa de En Primera Plana. Muchísimas gracias porque ustedes lo hacen posible.